a este muy corto espacio. Espero que se encuentren muy bien todos en casa. Muy bien. Nos quedan prácticamente 2 sesiones para ir cerrando. Una visita internacional de por medio que está todavía a puertas de ser confirmada, que es directamente nuestra visita a Egipto, a El Cairo. ¿Qué tendríamos entonces para el día de mañana? Hemos sostenido encuentros internacionales, hemos tenido la oportunidad de escuchar a ciudadanos del mundo, hemos tenido la oportunidad de reconocer que pese a la distancia, el mundo realmente tiene historias que se relacionan. Es el caso de Alemania, es el caso de Italia, es el caso de España, porque estamos viendo el otro lado de la moneda. No siendo más, damas y caballeros, vamos a cerrar este espacio en esta asignatura que se llama nada más ni nada menos que Estudios Sociales en inglés, que se llama directamente Ciencias Sociales en español, en el cual estamos cerrando este capítulo. No siendo más, ya todos conocemos entonces nuestras notas. El día de mañana tendremos entonces una conexión desde El Cairo para a ver cómo nos van las cosas en este espacio. Muy bien, la idea es en este escenario ir teniendo unos referentes para tener en cuenta. El día de hoy vamos a cerrar entonces con este espacio que se llama la unificación alemana. Hay muchas personas. No hay problema. Igual desarrollamos entonces la sesión de este espacio. Hay una de las cosas que dijo mi Zulma y es igual la puerta pues está abierta a las personas que deseen estar en este espacio. Pero entonces, yo creo que ya, perfecto. Yo creo que igual tenemos que continuar en este espacio. Bueno, pues fue una orden de manejar las clases hasta el último día, entonces pues nos corresponde cumplir en ese espacio. Estoy de acuerdo con lo que su merced me dice, Santi. Muy bien, entonces, unificación alemana es prácticamente el tema que vamos a cerrar el día de hoy en este espacio. Tuvimos la oportunidad de conversar entonces con Silvana Haumann, que fue la persona que nos mostró directamente un pequeño proceso de lo que nosotros observamos como la unificación alemana. La idea es comprender entonces el proceso de unificación y consolidación de la nación alemana de 1848 a 1871. Hay una cosa que sí les voy a pedir el favor que tenemos que revisar es, ojo, porque hay algunas actitudes de Alemania que arrancan en este espacio que se van a reproducir directamente en el siglo XX y eso lo vamos a ver más fuerte con el nazismo. Muy bien, vamos a ir adelantando entonces este espacio. Y es que en 1848, para hacer un repaso de lo que vimos hace 15 días, en 1848 nosotros observamos que a Alemania le llegó la industrialización. Le llega por el norte, le llega por Hamburgo. Y este proceso va a obligar específicamente a empezar. Listo, vale, Yuri, no te preocupes. Este proceso va a llevar a que los alemanes empiecen a reformular cómo van a trabajar. Y es que vamos a encontrar en este espacio, ahora sí, unas revueltas y proyectos políticos, pero hay que entender otras cosas que están de fondo. ¿Listo? Entonces, por un lado vamos a encontrar que los alemanes en el norte, así como lo vimos nosotros en Italia, en el norte tenían desarrollo. ¿Y por qué tenían el desarrollo? Porque hay una ciudad que se llama Hamburgo. Hamburgo, en términos más castizos. Y Hamburgo, por supuesto, recibía entonces toda la economía de la Europa nórdica, de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, de Inglaterra. Y a partir de ese puerto empieza la economía a distribuirse por el resto de Alemania. El resto de Alemania es difícil de entenderlo, pero Alemania era agrícola. Alemania en el sur, Múnich no es lo que conocemos hoy en día. Múnich era simplemente una ciudad que tenía calles en piedra, pero que estaban llenas de estiércol de caballo. ¿Y por qué? Porque los campesinos traían su producción, pero no traían en carros, lo traían era en carretas. Y a partir de ahí, ¿cuál es la imagen que tenía esa Alemania? Una Alemania que era campesina. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en ese espacio? Esa Alemania campesina va a empezar a sostener una transformación cuando aumenta la demanda de artículos ya directamente elaborados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya solicitaban unas sillas, unos comedores, cuando empezaban a solicitar entonces infraestructuras en metal. Y eso lleva a que los alemanes empiecen a mirar cómo sus minas podían no solamente sacar los recursos minerales y enviarlos por el puerto de Hamburgo a cualquier parte del mundo, o específicamente para Liverpool o Manchester, sino cómo poder transformarlo en unos elementos y estructuras metálicas, en puentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este espacio?
Cuando empiezan los alemanes a traer desde Inglaterra, desde Londres, desde Liverpool, desde York, empiezan a traer nada más ni nada menos que estructuras, eso les va a generar una ventaja. Y es que empiezan a cambiar la vida del campesino por la vida industrial. Y vamos a tener dos fenómenos acá que entender antes de llegar acá. Entonces, por un lado, el campesino ya no está pendiente de ordeñar vacas, de bailar y esperar entonces cuando le llegue la paga para hacer los festivales de la cerveza. Ojo, los festivales de la cerveza en Alemania se hacen con el término de las cosechas. Por eso el Oktoberfest es prácticamente el mes que está cerrando el otoño, es el que está cerrando la última cosecha del año. Entonces, ojo porque esa idea campesina de ingerir licor viene precisamente de ese escenario campesino. Pero cuando llega la industrialización, cuando se empiezan a necesitar mano de obra, los campesinos van a abandonar el campo y van a empezar a dirigirse a Stuttgart, van a dirigirse a Berlín, van a dirigirse entonces a Baviera y van a empezar a nutrir esa mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? El campo se empieza a quedar solo porque empiezan los trabajadores a dirigirse a las ciudades por dos argumentos. Primer argumento, en el campo se recibe dinero hasta que se entrega entonces la cosecha. Ahí se recibe dinero. Por eso vienen los festivales, viene el Oktoberfest. Pero, ¿qué pasa? Cuando se es obrero, cuando se es trabajador, se recibe el pago mensual. Como se recibe el pago mensual, es muy atractivo y por eso las ciudades alemanas, a mayor industrialización, mayor crecimiento de las ciudades, porque los campesinos van a abandonar el campo y se van a empezar a dirigir a las ciudades, porque en las ciudades van a encontrar una oportunidad para obtener dinero en menor tiempo posible. ¿Eso qué va a llevar? A las migraciones de los judíos. Cuando estemos nosotros vamos a llegar en marzo, entramos de nuevo a Berlín y en mayo estamos saliendo, sí, de Berlín, en esos 2 meses. ¿Y qué vamos a ver en esos espacios? Los judíos. Pero para entender por qué llegan los judíos a Alemania, es necesario entender que los judíos llegan porque los campesinos, como se van del campo y se convierten en obreros, los judíos van a empezar a ocupar esos puestos entregando su mano de obra en el campo. Entonces, los judíos que van a nutrir a Alemania son judíos que son campesinos y que vienen a nutrir. Son judíos que abandonan los guetos de Austria y que empiezan a ver unas salidas de Zurich directamente a Prusia. Y como poco a poco desde Prusia empiezan a llegar incluso hasta Stuttgart, hasta Hamburgo, hasta Smyrna, y como poco a poco se empiezan a distribuir. Sin embargo, ¿qué va a pasar en las ciudades? El campesino no sabe administrar el dinero, porque cuando lo recibía en cosechas, volvía a comprar semillas para preparar su próxima cosecha. Y venía entonces los festivales de cerveza y de baile. En la ciudad vamos a encontrar entonces una pequeña crisis y es cómo administrar el dinero. Y en esa mirada de cómo administrar el dinero es cuando vamos a ver que empiezan las protestas y las revueltas. Entonces el dinero no me alcanza y aquí viene la discriminación. Entonces a Luisa Arias le pagamos un monto, a Paula le pagamos otro, a Juan Torres otro. Entonces, ¿qué pasa? El jefe, de acuerdo a su nivel de confianza o a su nivel de favoritismo, en las primeras fábricas alemanas les paga es de acuerdo a como él quiera. No hay una ley que le determine cuánto tenga que pagarle. Y las horas laborales son de 18 horas. Entonces, Paula ingresaría a la medianoche y sale a las 6 de la tarde. ¿Queda claro? Entonces, bajo ese ritmo laboral es cuando empezamos a ver que los obreros empiezan a protestar por el horario laboral y por los ingresos que empiezan a recibir. Y entre esas protestas se empiezan a colar los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los vimos en la presencialidad. Los burgueses son aquellas personas que son comerciantes, que compran y venden, pero son personas que también invierten en la tierra e invierten en empresas. Por eso también son empresarios los burgueses. ¿Qué hacen los burgueses? Se dan cuenta que en una Alemania que está dividida en 39 partes, entre estados y ducados, lo que más les conviene es realmente tumbar esas monarquías absolutistas y que suban las parlamentarias para que el negocio mejore para los burgueses, para que ellos puedan comprar y vender sin tantos impuestos y ellos se puedan mover mucho mejor. Como consecuencia, ellos van a empezar a apoyar las protestas. Voy a colocar un ejemplo. La olla comunitaria. Quien tiraba directamente algunos elementos de la agricultura no eran los obreros que venían del campo, sino los dueños de algunas empresas que, pese a que estaban solicitando un aumento de los salarios,
empezaban a observar cómo, tirándoles comida y apoyando las protestas, podían impulsar un proyecto político que era tumbar a las monarquías absolutistas y colocar ahora las monarquías parlamentarias. ¿Qué va a llevar a eso? Eso va a llevar a que los reyes, duques y condes que se encontraran en el poder en Alemania tomen la decisión del uso de la fuerza y eliminen directamente a aquellos obreros que estaban en protesta. Como consecuencia, eso va a impulsar un aumento de la migración. ¿Por qué? Porque ahora no solamente van a haber vacantes para trabajar en el campo, sino vacantes para trabajar en la ciudad. Y es ahí en donde los judíos, los eslavos, los rusos, los griegos empiezan poco a poco a insertarse en el mercado laboral alemán. Y eso va a llevar a que, gracias a la industrialización alemana, eso va a generar que la migración empiece a ingresar como aquella mano de obra barata que quiere insertarse en el mercado laboral. Pero los que generan empleo no están muy de acuerdo con el poder establecido y ahora los obreros, que son campesinos que venían del campo y ahora están en la ciudad, van a empezar a tener estas ideas de la colectividad. Y es ahí en donde vamos a tener un cóctel o una cerveza con manzana y con un poco de pimienta y sal en el borde, que se llama una michelada de manzana a fuego. ¿Y por qué? Ya les di una receta ahí para el diciembre. Porque en el contexto ideológico de 1850 a 1860, en esos 10 años va a pasar estos elementos que son claves. El primero es que la industrialización va a aumentar, porque todos podemos producir y sacamos por el puerto de Hamburgo al mundo. Significa que empieza a llegar dinero de toda parte. Segundo elemento, va a aparecer entonces el liberalismo y el liberalismo va a traer entonces una idea que es mayor respeto a la propiedad privada porque a mayores pedidos, mayor riqueza y mayor protección necesitaba tener el dueño de la factoría o el dueño de la fábrica. Entonces, vamos a tener aquí en este espacio rápidamente un ejemplo para que lo entiendan. Tengo a Daniel Quevedo y Daniel Quevedo, ¿qué es lo que hace? Él es el dueño de una fábrica. Y él se da cuenta que a medida que él aumenta su producción, le están pidiendo mayores impuestos. A Daniel no le conviene pagar mayores impuestos porque Daniel perdería su riqueza. Así que Daniel, ¿qué es lo que hace en este espacio? Es apoyar el liberalismo, donde dice que no le cobren tantos impuestos a él porque él es el que está generando empleo, sino que le permitan más bien expandirse, disminuir la cantidad de impuestos que está pagando y expandirse sin pagar más, porque antes él está generando empleo. Entonces, para comerciantes y empresarios, como Daniel quedó en el ejemplo que estamos colocando, le conviene el liberalismo. Y por supuesto, un liberalismo que sea parlamentario. Un liberalismo en donde ya no dependamos de la voluntad del rey. Es que el rey hoy me quiere comprar 30 chelines más, hoy quiere cobrarme 30 chelines más. Mañana, Daniel, qué pena, tienes que dar 90. Entonces, lastimosamente, Daniel Quevedo se siente nervioso porque las ganancias que está obteniendo de su empresa, lastimosamente los recibe en una mano y con la otra se los tiene que entregar al monarca. Y es algo que a él lo está fastidiando y por eso él piensa que el liberalismo parlamentario es una solución, donde exista una constitución, donde exista un parlamento y en ese parlamento realmente se tomen decisiones donde le digan a Daniel cuánto realmente tiene que pagar. ¿Sí? Sin que le sigan pidiendo además. Entonces, y eso es por el lado de los que tienen plata, de la burguesía alemana, pero está la otra cara que es más delicada. Cuando lleguemos a grado noveno y sin tabús, ya sea con otro docente o conmigo, ustedes van a observar, porque aquí en este espacio va a aparecer Sigmund Freud, por ejemplo, o Ludwig Wittgenstein, espectacular. Y vamos a encontrar en este espacio cómo el movimiento obrero va a tener un impulso. Va a existir un filósofo, sociólogo, historiador que se llama Carlos Marx. Carlos Marx es un hombre que le gusta leer. Es un hombre que viene directamente a Berlín, a Stuttgart, a Múnich, observa en la Austria de Zurich, empieza a observar en Hamburgo cómo la economía empieza a transformarse. Entonces, Carlos Marx es el hombre que se da cuenta cómo los campesinos se convierten ahora en obreros y empieza a darse cuenta en este espacio cómo hay una gran oportunidad para que el capitalismo o el liberalismo se empiece a llevar a cabo. Entonces, Carlos Marx se sienta con un inglés y este inglés que se llama Frederick Engels es una persona que también ha estado observando cómo Inglaterra ha vivido en la industrialización. Y estos dos hombres de países industrializados, ojo, el comunismo no es para los países del tercer mundo,
fue pensado para los países del primer mundo porque tenía los medios de producción. ¿Qué eran los medios de producción? Las industrias. Las industrias eran las que cogían una madera y lo convertían en un comedor. Era el que cogía el pescado y lo convertía en pescado enlatado. Es aquel que con una industrialización podía satisfacer necesidades en menor tiempo. Por eso, vamos a encontrar a Carlos Marx y a Federico Engels que van a escribir un libro muy polémico que se llama nada más ni nada menos que el Manifiesto Comunista en 1848. Pero se va a empezar a mover entre los obreros. Entonces los obreros son analfabetas, no saben leer y escribir. Y el que sabía leer, lo que hacía en los turnos de almuerzo era abrir el manifiesto de 13 páginas y empezar a leerlo. Así que, ¿qué era lo que decía el Manifiesto Comunista? Que lo van a ver en noveno a mayor profundidad. El Manifiesto Comunista lo que decía era que el poder reside, o sea, el poder lo deberían tener los trabajadores, porque los trabajadores son quienes realmente transforman las materias primas en productos que ayudan a satisfacer necesidades. Por eso le llegó la hora del gobierno al proletariado, pero es un proletariado que no sabía ni leer ni escribir, que estaba hasta ahora en un proceso de formación. Solamente se creía que el poder del proletariado era por la función que hacía. Entonces, en ese marco, usted va a observar que hay un contexto ideológico. Por un lado, los dueños de las fábricas en sus oficinas pensaban que tenía que irse esos reyes, esos condes, esos monarcas que concentraban todo el poder, porque ellos cobraban los impuestos como se les daba la gana. Por otro lado, estaban los trabajadores en el primer piso de las fábricas, en pisos que no existían, sino que eran tierra, y una tierra húmeda en la cual los trabajadores estaban 18 horas y tenían en sus cabezas la idea que les llegaba el poder del comunismo a los obreros. ¿Qué otras ideas estaban en la cotidianidad alemana? Vamos a encontrar entonces que los reyes, que se encontraban en los reyes, duques, condes que estaban en los castillos, pensaban que su poder se estaba amenazando, porque si pasaba una revolución francesa y los burgueses tomaban el poder, ellos iban a perder todo lo que han construido por generaciones. Y ahora, si los obreros eran aquellos que ahora querían tomar el poder, entonces no es nada pensado que un campesino ahora esté en el poder. A partir de ahí, vamos a observar entonces cómo va a empezar a tenemos un triángulo de poder. El liberalismo, que es el de los burgueses. En otro lado, el comunismo, que es directamente nada más ni nada menos que el de los campesinos. Y este tercer vértice, que era nada más ni nada menos que el absolutismo, el que siempre estaba en el poder. Cuando se llega a 1860, caminar en Alemania era estresante, pero empieza a ser mucho más tensionante cuando vamos a tener la muerte de este señor que se llama el rey de Prusia, que es Wilhelm IV, que en español se traduce como Guillermo IV, en 1860. Cuando muere este señor, los burgueses ven la oportunidad de llevar a cabo una revolución donde los reyes se acaben y venga ahora un parlamento que lo regule. El movimiento comunista alemán empieza a observar en Prusia una oportunidad para que ellos tomen el poder. Pero vamos a encontrar que es muy rápido. Muere el padre y en cuestión de 2 horas van a hacer el ascenso de Guillermo I o de Wilhelm Herder. Y él es ahora el nuevo gobernante que va a tomar decisiones. Por un lado, le va a ofrecer dinero a los burgueses, a los dueños de las empresas, para hacer un fortalecimiento militar desde la industrialización. ¿Qué quiere decir eso? Disparar entonces con escopetas en donde no haya que echar la pólvora y colocarle directamente el palo para aplastarlo y luego los balines para disparar. No, sino que fuese automática. Fuese directamente en un cartucho donde se pudiera encerrar la pólvora y donde el impulso del gatillo sea aquel que detone la pólvora, le dé el impulso al proyectil. Y eso va a generar que el armamento del ejército de Prusia tenga ahora un patrocinio de la industrialización. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la fábrica dejó de ser oposición porque se dio cuenta que lo que producía podía beneficiar al ejército. Por eso ya no está tan de acuerdo con una monarquía parlamentaria. Pero los obreros, que eran los que estaban trabajando haciendo las armas, sí entendían que la revolución era un escenario el cual hay que realizar, pero que ahora el absolutismo tenía armas para defender su poder. Pensando en esta idea, vamos a encontrar el nombramiento de un hombre que es muy peligroso para Alemania, para el mundo, y que es necesario que usted lo tenga en cuenta, porque él va a ser el arquitecto del derecho alemán del siglo XXI, que se va a llamar Otto von Bismarck,
y él va a ser el primer ministro que va a creer la siguiente idea, y es que teniendo por un lado al comunismo, por el otro al liberalismo, enemigos como los austriacos, no vale la pena aquí hablar. Las grandes cuestiones de una época no se resuelven ni mediante discursos, ni por voto de una mayoría, sino por el hierro y la sangre. O sea que el camino de Alemania en este primer marco fue directamente la guerra. Y a partir de ahí, lo que va a hacer este señor, que es Otto von Bismarck, es construir un Estado de derecho, que lo van a ver en grado décimo, que es básicamente aquel que regula la sociedad, pero siguiendo las órdenes de su comandante. Es una estructura militar hecha Estado. ¿Qué va a hacer directamente Otto von Bismarck? Él va a establecer esta contradicción de no necesitamos dialogar, sino ir a los hechos a partir de la guerra, hierro y sangre. Y a partir de ahí vamos a encontrar sus primeras acciones. Con armas de mejor calibre, con mejores municiones, vamos a encontrar que de 1863 a 1864, los daneses los daneses son aquellos pobladores que están en el norte de Alemania, en Dinamarca. Ellos empiezan a realizar campañas de invasión a los poblados del norte alemán. ¿Para qué? Para llevarse su mano de obra, para llevarse su maquinaria y llevar la industrialización robada de Alemania a Dinamarca. La respuesta es que Austria se une directamente con Prusia y los dos ejércitos marchan para expulsar a los daneses del norte alemán. Pero en 1865 va a empezar a existir tensiones por el control de los territorios ahora de propiedad de Austria y de Prusia que fueron ganados de la expulsión de los daneses. Es ahí en donde vamos a encontrar cómo Otto Bismarck acude a la traición, cómo va a traicionar a Austria y se va a aliar con Italia, con el reino de Piamonte, que también estaba en guerra con Austria. Es así que Prusia, por el norte, invade Austria. Y vamos a encontrar el reino de Piamonte o el reino de Italia desde el sur invadiendo Austria. Entonces, Austria queda arrinconada por el norte y por el sur y ve cómo invaden a Viena. Cuando ve cómo invaden a Viena, en esto que se va a llamar desde la literatura historiográfica rusa, en 1866, la Guerra de las 7 Semanas le va a traer otras condiciones a Austria, y es que su poder va a disminuir y le va a tocar reconocerlo en un tratado de la Guerra de las 7 Semanas que se llama el Tratado de Praga. Y en el Tratado de Praga se reconoce a una Prusia que gana territorio, pero que gana poder. Y por otro lado, a una Austria que tiene que entregar el Véneto a Venecia, y Venecia lo tiene que entregar a los italianos, y por otro lado va a entregar algunos estados del sur alemán. Pero Prusia no se queda quieta ahí y está siendo gobernada no por Wilhelm Herder, por Guillermo I. Está siendo gobernada es por el cerebro que está detrás de las operaciones militares, que es Otto von Bismarck. Y este Otto von Bismarck va a empezar a observar a Francia como un nuevo enemigo, porque los franceses volvían a tener una segunda revolución de 1848 a 1852 y van a tener a un nuevo monarca que es el nieto de Napoleón Bonaparte, aquel que fue robado, que terminó en Austria, que fue criado por los austriacos y que regresó ahora a el poder de Francia. Entonces, Napoleón III, que se llama así por ser descendiente de Napoleón, es el nuevo líder político de Europa. Y este nuevo líder lo que va a hacer es tener mucho cuidado con Prusia y lo que va a hacer es limitarle el poder en el sur. Le va a quitar poder a Rusia en la Alsacia y la Lorena, un territorio que es alemán, pero en donde son francófonos. Entonces, ¿qué significa que hablan francés? Entonces, ¿qué hace directamente Prusia? Prusia se da cuenta que tiene mejor armamento, lo colocó en prueba con los daneses, lo colocó en prueba con los austriacos y va a manipular un elemento que se llama el telegrama de El para hacer que Francia declare la guerra a Prusia. Cuando hay esta manipulación, Napoleón se sale de los cabellos y dice, bueno, en buena hora vamos a declararle entonces a este tío la guerra para que se ubique muy bien en quién le tiene que obedecer. Y es ahí en donde Prusia aprovecha para desplegar su nuevo armamento, ya tiene los estados del norte a su favor y ahora está cabalgando y está manipulando el miedo. Ojo, ojo con esto de los prusianos. Entonces, a los estados del sur le dice, ojo porque vienen los franceses a exterminarlos, y los estados del sur se rinden ante Prusia sin que hayan disparado ni una sola bala. ¿Eso qué va a llevar? Eso va a llevar a esta tragedia, y es que en 1870 vamos a encontrar entonces la ocupación prusiana a Francia.
Y con esto vamos cerrando este capítulo. Cuando Otto von Bismarck llega a París, hace que el nieto de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, salga expulsado y tenga que morir en el exilio. Y es ahí en donde en 1870 Otto von Bismarck llama a Guillermo I y le va a solicitar que llegó la hora de unificar una Alemania. Y es una Alemania en donde los estados del norte, que ya fueron expulsados los daneses, obedecen a Berlín, al igual que el sur, que ha eliminado la presión de Francia. A partir de ahí, lo que hace directamente Otto von Bismarck es llamar a los duques, a los condes, y sentarlos para decirles que se acabó cada territorio individual, que ahora se va a llamar Deutschland. Y esta sesión en donde se va a fundar la unificación alemana no se hace en Alemania, se hace en Versalles, en Francia. Por eso la unificación alemana se hace traicionando, se hizo bajo la traición, se hizo bajo el uso de la industrialización a favor de la guerra y se hizo en las capitales del poder de la Europa del siglo XIX, en Versalles. De aquí vamos a ver un mundo que cambió, porque Alemania, Deutschland, no se pronuncia Alemania, ni Germany, no, es Deutschland. Deutschland se convirtió ahora en la casa de migrantes que están en el campo, en la casa de la industrialización, en una construcción de una civilización ahora que venció a los austriacos, que eran los Estados Unidos del entonces, que venció a la China, que era nada más ni nada menos representada desde una Francia. Y llegó la hora de construir un camino para la Deutschland, un camino para la Alemania que se va a caer en la Primera Guerra Mundial, como lo veremos el próximo año. Para mañana tendremos entonces un encuentro, esperamos que sean las condiciones, con el Cairo. Revisaremos qué pasa directamente en Egipto, un Egipto que es bastante manipulada por los británicos, por los alemanes, por los italianos. Mañana, entre música árabe, entre arenas, estaremos entonces cerrando este capítulo en Egipto. Mister, ¿qué pasa si somos poquitos? Pues lo disfrutamos, es lo más importante. Les agradecemos por su tiempo, son las 4:41. Los dejamos salir hoy tempranito para que disfruten del cierre de la tarde. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto.